Bueno, Baruch Hashem, vamos a continuar con el estudio. Ahora estamos, ¿cómo se llama la parashá de la semana? Naso. Bamidbar 5:1-2. Y habló Hashem a Moshe para decirle: ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento a todo individuo aquejado de Zarat, a todo el que tenga una emisión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver. Cuando es Zarat, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que produce la Zarat? La Shonara. Dice la Torá que habían 3 campamentos: el campamento de la presencia divina, el de los levitas y el de Israel. Y dentro de ellos estaba el Mizcam. Tal como explica Rashi, el área al interior de las cortinas del atrio era el campamento de la presencia divina, donde estaba ubicada la tienda del encuentro. Alrededor de ella estaba el lugar donde acampaban los levitas. Y desde allí hasta el final del campamento, en las 4 direcciones cardinales, se extendía el campamento de los israelitas. ¿Qué decíamos en Shabbat sobre este tema de los campamentos? Que era como le dice el libro que estudiábamos, blasones, que están divididos en grupos. ¿Cuántos grupos eran? ¿Cuántos escuadrones? 4 grupos de 3. Hashem se dirigió a Moshe ordenándole la necesidad de cuidar la santidad del campamento, y por ello le ordenó que todo leproso y aquel que tuviera una emisión o que fuera impurificado con un muerto se alejaran del campamento para no dañar su santidad. En la introducción a un libro que estamos estudiando de Gemara se habla de esto. ¿Cómo se llama el libro? Hagidá. ¿Y de qué hemos hablado en la introducción de Hagidá? Los tipos de impureza. Los tipos de impureza. ¿Y qué habla sobre la impureza del muerto, por ejemplo? Aftuma. Sí, que es un aftuma, pero ¿qué más dice? Que nos da una lección ahí, que la impureza de un cadáver de un judío no es lo mismo que la de un no judío. ¿Por qué qué hay ahí? ¿Qué mensaje hay ahí? ¿Qué enseñanza nos deja? Que aparte se llena de mucha responsabilidad. Que el judío tiene que duchar y el goy no la tiene como el judío. Eso. Y cuando se ausenta la kedusha, queda la impureza. Ok. Hay distintos grados de tumá, de impureza. Conforme a la gravedad, la persona es alejada del campamento. ¿Cómo es que le llaman a esto? Cuarentena, ¿no? Cuarentena. Que los apartan, los aíslan. Una cuarentena. Mientras más grande es la impureza, más apartado debe estar la persona del campamento. Tiene un alto grado de lógica, ¿no? Si hay algo que potencialmente es dañino, no podemos mantenerlo cerca de gente que puedan ser afectados. Pero fíjate de lo que nos habla de la zarat. La zarat se originaba a partir de ¿qué? De hablar mal, ¿sí? Se le aplicaba a la persona que quería desprestigiar a otro el castigo que él quería que se le causara de quien hablaban mal. No sé si me voy a entender. Sí. Si querían que por hablar mal de Shimón y Rubén, Shimón habla mal de Rubén, Shimón quiere que Rubén sea aislado del grupo. El aislado era... Entonces a él le vamos a aplicar el castigo que él quería que se le hiciera a Rubén. ¿Se entiende? Ese tipo de impureza es bastante fuerte. Sobre todo, ¿por qué? Y sobre todo en la actualidad que no se aplica. En la actualidad justificamos mucho en la Lashon Hara. Decimos, es que es una misvá decirte esto. Es como nosotros se nos han presentado situaciones y la respuesta que yo le digo a las personas, hay que ayudarlo. Hay que ayudar a tal persona. Antes de ponerse a hablar mal de esa persona. Primero porque uno no sabe las vueltas que da la vida. ¿Viste? Un papá que habla mal de hombres que son homosexuales y tiene hijos pequeños, Hazbe Shalom Barminan, o no tiene hijos, Hazbe Shalom, que cuando tenga hijos y crezcan los hijos se vuelvan homosexuales. Pero él cuando él estaba muchacho, o recién casado, o ya con los hijos recién nacidos, hablaba mal de los hijos o de los nietos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay como una ley como del boomerang. Ah, tú hablabas mal del que es gay,
Ahora, ¿cómo vas a lidiar tú con el problema? Porque es muy fácil decirlo desde afuera, verlo desde afuera y criticar, porque para eso somos especialistas. Somos campeones mundiales. Criticar. Y nos llenamos de argumentos y decimos, no, eso está prohibido por la Torá, eso es una aberración, y tal. No estoy diciendo que no es así, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho, mucho cuidado. Porque las vueltas que da la vida uno no sabe, Hasbe Shalom Barminan, que Dios nos proteja, que pueda pasar. Después la gente va a decir, tú no eras que hablabas mal de esto, y mira, salió mal la familia también. Hasbe Shalom. Rashi explica que el leproso, cuya impureza era muy grave, debía alejarse de los 3 campamentos. ¿Cuáles eran los 3 campamentos que dijimos ahorita? Los 3 campamentos que dijimos, ¿cuáles eran? La presencia divina, los Leviim e Israel. Ok. Tenía que estar aislado de los 3. Deberá permanecer fuera del campamento, será su morada. Vayikra 13:46. Por el contrario, quien tiene una misión tiene permitido permanecer dentro del campamento de Israel. ¿Cómo le llamamos a ese que tiene una misión nocturna? El Valkeri. Pero es alejado del campamento de la Shejiná y del campamento de los levitas. Quien se impurifica como muerto, que es un grado más bajo de impureza, solo es alejado del campamento de la Shejiná, pero puede permanecer en el campamento de los levitas y el campamento de Israel. Viste que uno le dice, va al Tumá, o sea, que tiene la impureza del impureza líder. Como eso, del muerto, o Tumá Met, la impureza del muerto. Entonces se piensa que es una cosa de un alto grado, y realmente entre las que hemos nombrado no está así. Así lo explica Rabbeinu Pinto en la página 64 del libro de Bamidbar. Vamos a repetirlo. Rashi explica que el leproso cuya impureza era muy grave, escucha, vamos a dejar esa palabra, como decía mi profesor de matemáticas, vamos a dejarla acá, muy grave, debía alejarse de los 3 campamentos y permanecer aislado, tal como está escrito, aislado deberá permanecer, fuera del campamento será su morada. Vayikra 13:46. Por el contrario, quien tiene una misión tiene permitido permanecer dentro del campamento de Israel, pero es alejado del campamento de la Shejiná y el campamento de los levitas. Todavía tenemos la palabra muy grave por acá, que es la impureza por Zarat. ¿Ok? Y quien se impurifica como un muerto, que es un grado más bajo, no lo comparamos con el que pusimos por acá arriba, no es tan grave. Solo es alejado del campamento de la Shejiná, pero puede permanecer en el campamento de los levitas y en el campamento de Israel. Mantenemos esta palabra aquí. ¿Por qué? Porque lo más grave que hay ahí es la impureza que produce la lepra. Y la impureza lo que es la lepra lo produce el hablar mal de los demás, el hacer la shonara. ¿Ok? Quien presta atención a esos versículos no puede dejar de preguntarse ¿cómo es posible que en el desierto hubieran personas con zarat? ¿Quién me explica a mí que en el desierto vieron los milagros en Misraim, vieron Keria Yansuf, vieron Baruch Hashem, vieron todos los nisim que había, los milagros, impresionantes milagros? ¿Por qué nos contaminamos con zarat? ¿Por qué nos volvimos chismosos? O sea, ¿cuál es la razón de ser de eso? O sea, ¿por qué? La palabra sería ¿por qué caímos tan bajo? Siendo que el segundo año después de salir de Egipto ya habían recibido la Torá, sabemos que al recibirla se curaron todos los enfermos. O sea, cuando se recibió la Torá, cuando se entregó la Torá, no pudo llegar alguien a decir en la casa y decir, no, lo que pasa es que esta gripe que tengo no me deja ir a la actividad. Yo sé que nos avisaron por WhatsApp y por Facebook, pero no me dio tiempo, estaba muy enfermo. Fui para la EPS, para la empresa de salud, la cosa esta. Empresa promotora de salud. No pude, no me dio tiempo. No había nadie enfermo. Es milagro, ¿eh? Nadie enfermo.
Mejitabe Hadash 9 dice eso. Por lo tanto, no se comprende de dónde surgieron las personas enfermas de lepra en el pueblo de Israel después de la entrega de la Torá, cuando no quedó en el pueblo ninguna persona enferma. No se entiende eso. Nuestros jajamín explicaron, está señalado que con el becerro de oro volvieron al pueblo todos los defectos y las enfermedades de las cuales se habían curado al momento de la entrega de la Torá. Bamidbar Rabbah 13:8 habla de esto. Otra explicación es que las personas afectadas de Zarat se habían enfermado como resultado de cometer el pecado de Lashon Hara. Un pecado que lamentablemente es muy común en la actualidad. Y como hemos dicho otras veces, cuando una persona habla de Lashon Hara, cuando quiere defender su honor y es víctima de Lashon Hara, eso es el problema del siglo. ¿Sí? Pero cuando él es el que hace Lashon Hara, cuando él hace Lashon Hara, dice que es una misbah hacer Lashon Hara. Y allá es donde está uno de los principales problemas. En consecuencia, a pesar de que todo el pueblo se había curado al recibir la Torá, hubo un grupo de personas que tuvo suficiente tiempo como para volver a enfermarse de Zarat porque hablaba Lashon Hara. Podemos ver una prueba de la gravedad de este pecado en lo ocurrido con Miriam, la profetisa, quien a pesar de decir muy poco sobre su hermano Moshe y de hacerlo con buena intención, se vio afectada por Zarat y debió alejarse del campamento. Debió estar alejada del campamento. ¿De quién estamos hablando? De Miriam. ¿Quién era Miriam? ¿Qué más? Miriam, ¿qué representa? Estaba un pozo de Hasagu Baruch. Era la profetisa también. Era profetisa, tenía el mérito del pozo era por Miriam. O sea, Miriam tenía el mérito de que Baruch Hashem, gracias a ella había un pozo de agua que los acompañaba. Que era lo que dice el Midrash, que Miriam, mientras que el pueblo caminaba por el desierto, el pozo los acompañaba. Milagro. La nube hacía que todas las montañas se quitaran y se aplanaran. Ellos no subían montañas, sino que iban, todo era plano. Okay. Estamos hablando de Miriam, la profetisa. ¿Cómo decimos en los recuerdos diarios sobre Miriam? Lo sucedió con Miriam y Evia. Lo que pasó. ¿Por qué? Habló mal, ¿no? Ella dijo cosas que en realidad eran técnicamente ciertas, pero no le correspondía a ella decir eso. Viste que hay gente que dice que ¿quién te dio la autoridad de decir tal cosa? Sí. Vemos en las escrituras, Bamidbar 12:1, Rashid explica que Miriam fue a hablar con su hermano Aarón y cuestionó el hecho de que Moshe se hubiera divorciado de su esposa Sípora, quien es llamada Cushit, una mujer a quien se describe como bella físicamente y de muy buenos actos, de muy bellos actos. Y al Koshimoni Shmuel 2:157 habla de esto. Miriam argumentó que si la razón por la que Moshe se había alejado de su esposa era por honor a la presencia divina, también nosotros somos profetas, dijo. Era verdad que eran profetas los tres, ¿sí? Pero ¿quién es como Moshe Rabenu como profeta? Nadie. Nadie. Entonces se quiso igualar a Moshe Rabenu. Es como Hasbe Shalom le pasa a la gente cuando están con el rabino y quieren igualarse al rabino. ¿Sí? Imagínate uno tuteando al Rab Cohen o haciéndole bromas pesadas al rabino Cohen, Hasbe Shalom, que es el maradeatra de la comunidad. ¿Ah? No se le hace al Rab Cohen, se debe respetar al rabino, así como se debe respetar a toda persona. Lo que pasa es que la gente confunde la amistad con otra cosa. Sí. Entonces llegan los abusos, las bromas pesadas, la falta de respeto, y ahí es donde se juega se pasa por una línea muy delgada. Inclusive se dice que no debemos tratar de igualarnos nunca al rabino, ni sí, lo que el rabino dice. Y menos y respeto. Menos porque el respetar la autoridad que significa, y el rabino además debe respetar la autoridad. No hemos visto al Rab Cohen, por ejemplo, faltando el respeto a alguien en el Beit Knesset. Sí llamando a corrección. Sí. Hay un error de señud, hay que hacer esto o lo otro, pero no lo hemos visto
de grosero, ¿no? Cuando ha venido a visitarnos el rabino Cohen. Dice, Miriam argumentó que si la razón por la cual Moshe se había alejado de su esposa era por honor a la presencia divina, ellos eran profetas, quiso igualarse, como dijimos ya. Es decir, que a pesar de que también ella y Aarón eran profetas, mantenían sus matrimonios y no se divorciaban. Las palabras de Miriam fueron enunciadas en beneficio de su cuñada Sípora y no de todo el pueblo de Israel. Porque como sabemos, el rey y el presidente de un pueblo actúan como modelo para todo el pueblo, y el camino que ellos sigan será el que el pueblo tomará para sí. Por esa razón Miriam temió que si Moshe se divorciaba de su esposa Sípora, todo el pueblo lo tomaría como señal de que era meritorio comportarse de esa forma, y de inmediato se divorciarían de sus esposas. Como había pasado en Egipto con el papá de Miriam. Con el papá mismo, eso lo íbamos a decir. Y tal cual, ella le dijo al papá, papá, cometiste un error, ¿cómo te vas a divorciar? Ahora todos van a decir que es importantísimo divorciarse, entonces no van a poder traer ni niñas ni niños. ¿Ok? Dice, todo el pueblo lo tomaría como una señal de que era meritorio comportarse de esa manera, y de inmediato se divorciarían de sus esposas. Por lo menos tendrían una alternativa que le permitiría llegar a hacerlo. Pero dado que Miriam sabía que eso no es el camino de la Torá, así lo dice Masejet Gitín 90b, sino que Hashem desea que haya armonía entre el hombre y la esposa, lo dice Makot 11a. Ella fue a hablar con Aarón, a quien amaba la paz y la perseguía, lo dice Masejet Avot, Pirkei Avot 1:12, y cuestionó el acto de Moshe temiendo que el pueblo imitara su ejemplo, como ya lo había dicho, como dijo Moshe, en el tiempo en que estaban en Egipto, y ella era una niña, tenía 5 años, ¿no? Y además con 5 años era partera también. Aparentemente las palabras de Miriam fueron muy justas y habló para beneficio de su pueblo. ¿Qué vemos ahí? Que tenía razón. Así como muchas veces se hace la Lashon Hara y uno dice, pues que yo tengo razón. Es verdad lo que yo estoy diciendo. ¿Quién me dice a mí que no es así? Argumentar el error. Y volvemos a decir, el peligro que se corre al hacer la Lashon Hara es que suceden varias cosas. O que Haz Shalom te pase a ti el error que estás señalando en el otro. ¿Ok? O es que tú ves el error en el otro que ya lo tienes tú mismo. No, este señor no viene a rezar. ¿Y a qué hora llegas tú? El rezo es a las 6, tú llegas a las 7. El otro no llega a rezar, pero tú tampoco llegas a la hora que es. Entonces, ¿de quién es el error? Los dos. ¿Quién tiene que trabajar en el error principalmente? Uno. La persona, claro. Dice Rabbi Nachman que si uno quiere librarse de la Injara, que no lo toque a uno la Injara, que se guarde uno de la Injara. Pero muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué no tengo Parnasa Tová, Refuashelema, etcétera? Ajá. Me están pasando cosas malas. Porque viene el Injara sobre la persona porque él hace la Injara. Eso. Se activa una cantidad de energías negativas, para decirlo de una manera más entendible. Ahora, en lugar de hacer la Lashon Hara, ¿qué tienes que hacer? Hablar de Torah. Claro. Debatir temas de Torah. Y puede ser que estudiar el error que estás viendo en el otro, que tú lo tienes. Uy, el otro no viene a estudiar. Bueno, vamos a estudiar las leyes de la tefilá. Lo importante que es la tefilá. Lo importante es llegar a tiempo. Por ejemplo, quiere que lo respeten. Estudie las leyes del respeto. Claro. Pero no para que lo exija, sino para que respete. Por eso, pero es que precisamente eso es lo que Porque él estudiando cómo se honra a los demás. El estudio lleva a la práctica. Es eso. Eso. Felicito. Medíteme bien. Aquí aprendemos que si lo que se dice es la verdad, si las palabras afectan negativamente a otra persona, está prohibido emitirlas. Si es verdad y afectan al otro, no las digan. Volvemos a decir, puede ser que le pongamos la clase el Lashon Hara, la ley del boomerang, porque es verdad, ¡fua! Lanzaste y al rato ¡puf! Se te olvidó que lo habías dicho y tácata, te golpeaste tú mismo. Hay un dicho muy popular acá en Colombia que dice:
El que escupe para arriba en la cara le cae. Y en mi país también. Sí. Lo otro que pasa también, a veces uno quiere, ese uno que dijo algo indebido, no estamos exentos. Sí, que es bueno aclarar eso, no somos sadiquim, trabajamos en nuestras midot, no somos gente perfecta, seguro que tenemos muchos defectos. O sea, si usted está viendo el video y cree que, wow, qué sadik es esa persona. No. Yo trabajo en mis defectos todos los días. Estamos más descompuestos que Perol Viejo. Entonces, y es como dice el rap, primeramente yo. Claro. Entonces, estaba el viernes, le dije algo a alguien, o sea, exaltando las virtudes que tiene. Entonces viene y me dice, uy, me extraña, porque tú decías de mí tal cosa y tal cosa y tal cosa. O sea, se lo he dicho a la persona, porque tú dijiste de mí tal cosa y tal cosa. Entonces, y le digo, sí, pero eso ya fue en un pasado, ahora estoy exaltando las cualidades que tú tienes. Entonces, no, pero porque tú dijiste de mí esto y esto y esto y esto. Entonces, por ahí ya se creó un balagán. No, un balagán, porque ¿qué necesidad tiene de la otra persona recordar, por lo menos el pasado, que uno dijo X cosa? Entonces viene y me dice, pero es que si es verdad, tú lo dijiste. Es verdad, pero o sea, la persona tampoco se puede escudar en que es verdad, tú lo dijiste, porque se crea el impasse, hay la mala comunicación, la mala vibra. Vea, el ser humano tiene un problema muy serio. Y es que ante un problema se vuelve una bola de nieve. ¿Sí? Es como el esposo le ayudó en algo a la esposa. ¿Sí? Y la esposa viene y le dice, gracias. Muchas gracias. Ya. Pero la esposa le dice, es un ejemplo, no puede pasar viceversa también. Sí. La esposa le pide un favor y el esposo no lo hace a tiempo. Y ese es el problema. ¿Y por qué no lo hiciste? Y debiste haberlo hecho. Yo estaba confiando que tú... Yo sí te corro, yo te hago las cosas rápido, pero tú no. Tú te quedas tranquilo, Pero cuando el esposo hizo el favor y le ayudó en algo, la respuesta de ella fue, o de él, fue, gracias. Resaltando después lo malo de que no le hizo el favor. Yo sí te corro. Ves que tú me pides algo y salgo volada a hacerte el favor. Pero es que tú no me quieres y tal. Y yo todo lo hago por usted. Si no... yo me desvivo por agradarte. Y mira, te pedí ese favor que cualquiera le hubiera dicho a alguien. Entonces pasan 3 semanas porque no hizo el favor a tiempo. Pero cuando él hizo el favor o ella hizo el favor, ¿qué pasa? Gracias. Nada más. Si lo dice. Porque hay otra gente otros que dicen, pues que te tocaba. ¿Para qué te voy a decir gracias? Es tu obligación, claro. Es tu obligación. Moshe. Por ejemplo, hay casos que es muy normal, la verdad. Pero, por ejemplo, no se entiende cuando uno le dice a una persona, uno le pide un favor a una persona. Y es que esa persona como que te hace el favor, pero te lo hace de mala gana. Y uno dice, pues no, si lo haces de mala gana, mejor no me hagas nada, ¿cierto? Y luego yo me puse a pensar estos días, porque me pasó lo mismo, o sea, yo le ofrecí un favor a un amigo mío y se lo hice, pues le hice el favor, pero lo está haciendo con disgusto ya. Y entonces me decía, no, si me haces el favor no me lo hagas. Y yo fui pensando acá que yo le había hecho eso mismo a otros amigos míos y yo me puse a pensar. Pero al fin y al cabo, al que le toca hacerlo, se tiene que tragar su propio orgullo de que no lo quiere hacer y aún así te hace el favor, porque le echas en cara que te lo va a hacer de mala gana si te va a hacer el favor. Eso. Es un tema, somos muy complejos los humanos. No sé, no te pido más favores. Además, en el tema de los favores hay un asunto que explica el Jajam Isabel Nizam, que el que te hace un favor te da la vida y tal, pero hay otra parte que dice que cuando alguien recibe un favor, en muchas ocasiones pasa que terminan de enemigos. No sé si se acuerdan la historia del rabino que llegó el Talmid y le dijo, rabino, tenemos un Abrej que está hablando muy mal de usted, necesitamos que solucione eso. Y que dijo el rabino, oye, no me recuerdo haberle hecho un favor. O sea, es un tema, ¿no? Probablemente Bezrat Hashem grabemos un shiur sobre el tema de los favores. Bueno, vamos a seguir para ver si terminamos el video. Ya que aprendemos que incluso si lo que se dice es verdad, si las palabras afectan negativamente a otra persona, está prohibido emitirlas. Por ejemplo, las personas que son conversas y ellas mismas están, no, es que yo soy converso.
y llegan, como estaban en Nueva York, estaban en una tienda, llegaron unos Hasidim de Satmer y estaban 2 conversos. Entonces llegaron, Minja, para rezar Minja. Entonces los conversos, mira, buscaste la teudá para que nos vea, que nosotros somos judíos también, No, si eres judío, ya, el rezo, ya, porque los conversos están recordándose constantemente que son conversos. O ahora, si vas a sacar un Sidur Birkat Shlomo, pues sí. Sí, es muy probable. Sí. Bueno, pero el tema es que están recordando todo el tiempo que son conversos. Y el Ramban, hay varios comentaristas y autoridades que dicen que el Ger no está recordando siempre que es Ger. ¿Sí? Porque recordarle a él que la mamá no era judía también está prohibido. ¿Ok? Las palabras negativas contra otra persona, aunque sean ciertas, constituyen la Lashon Hara. Si encima lo que se dice no es cierto, es un pecado mucho más grave que la Lashon Hara. Si lo que se dice no es cierto, es más grave aún. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando no es Lashon Hara, sino que lo que están diciendo es mentira? Mosí Shembra, que es calumnia. Si Miriam, que habló con buenas intenciones y dijo la verdad, fue castigada con toda severidad, enfermándose de Sarat y debiendo permanecer 7 días fuera del campamento, la persona que habla de otra, a fin de que sea cierto, habla mal de otra, sin que sea cierto y sin ningún beneficio, está cometiendo un pecado muchísimo más grave aún. Que hay gente que están hablando mal de él y le están calumniando y dice, deja, está haciendo la Lashon Hara de mí. Es un error. No es la Lashon Hara. No. Mosí Shembra. Y Mosí Shembra es más grave aún, porque no solamente está difamando al otro, ¿sí? Sino que es como pararse encima de su sangre, como pisotearlo. Como pisotearlo. También. Bueno, pues sí. Esas son como categorías, que son polvo de la Lashon Hara, etc. Pues dice en la Pantalón. ¿Ah? Tu sangre y te dije, por tu sangre vivirás. Sí. Si las personas tienen palabras de reproche hacia su prójimo, eso se llama tojajá, palabras de reproche. Debe dirigirse directamente a esa persona y no hablar a sus espaldas. Si tienes que corregir a alguien que está cometiendo un error, hacerlo directamente. No esté diciendo eso porque no estoy de acuerdo con eso que está haciendo y se lo digo en su cara, no lo tengo que estar escondiendo. Seguro que en un buen tono. ¿Sí? No rojo y... No. Todo con aunque aquí estamos pensando hacer un ring de boxeo. Como cuando yo estaba en antiguerrilla, que los problemas del equipo se solucionaban en un tatami, como dicen, en un ring. Para drenar. También lo mismo que en Colombia, les ponen guante allá. De que es también mirar o sea, juzgar para bien, ¿cierto? Y siempre, por ejemplo, que esta persona me habla duro, entonces está bravo. No, es el tono de voz de la persona. Correcto. Eso es otra cosa que o de pronto me habla y me hablo feo. A mí me dicen, Es que habla así. Así habla. A mí me dicen en la casa, pero no grite. Yo hablo así. Es que yo hablo así. Yo hablo así. Entonces, no, y les digo, cuando nos vayamos para Israel, Besrata siempre, Injara, entonces todo el mundo va a llorar allá. Todo el mundo va a llorar porque a todo el mundo habla duro. Y van a creer que están peleando y no. Entonces, tiene una diferencia con alguien, los demás no tienen que enterarse de tu diferencia con el otro. Llámelo, siéntelo y diga, mire, pienso esto, educadamente, ¿no? Sí. No sapos, culebras y lagartos, no. Educadamente. Este pecado es tan grave que los sabios incluso nos advirtieron que no se debe alabar demasiado a una persona para no llegar a decir algo malo en medio de tantos halagos. Baba Batra 164b. También debemos de ser cuidadosos de no alabar a una persona delante de su enemigo, porque debido a que lo detesta, se apresurará a decir algo negativo, y de esa manera la persona que quiso decir algo bueno terminará oyendo la Lashon Hara. O peor, porque entonces si la persona tiene rabia a otra persona y escucha que hablan cosas muy buenas de él, aunque no lo comente, le va a generar más rabia a él. Sí, por eso. Generalmente uno de los factores es
rivalidades estériles que no ayudan en lo absoluto, gente que tienen unos complejos, o gente que recibieron un beneficio de la persona y terminaron hablando mal de la persona. Yo conocí a alguien que habla mal de mí, muy mal habla de mí. Pregúntame cuánto me debe. Sí. Pregúntame cuánto me debe, porque así es muy fácil dividir y crear majloques, discusiones, problemas. Sí, ahorita la mencionamos a la niña que vamos a dedicar el shur por la refugia lema de ella. Después de establecer el Mizcam, Boré Olam le ordenó a Moshe que apartara a todos los leprosos que se enfermaron a causa del pecado de Lashon Hará. Esto se hizo con el fin de enseñarle a Israel que la presencia divina no soporta estar cerca de personas que buscan peleas y hablan Lashon Hará. Escuchen esto, impresionante. Esto se hizo con el fin de enseñarle a Israel que la presencia divina no soporta estar cerca de personas que buscan peleas y hablan Lashon Hará. Y que esas personas, se ve en su semblante, se ve sombrío, se ve decaído. Se enferman, problemas económicos, andan llevados, como dicen aquí, andan llevados. No se ven contentos. Sí. No se ven contentos. No se ven siempre es una carga. Sí. No, y cuando esa persona llega a un sitio, entonces cambia el ambiente por completo. Y esa persona, lamentablemente hay personas que se etiquetan como que este es chismoso o este es de mala vibra. Como decíamos el otro día, creo que lo dijimos en un video también, que lamentablemente hay gente a veces que se va de un sitio y uno dice, Baruch Hashem, menos mal que se fue. Qué alegría, sentimos tranquilidad, ya estamos felices. Y hay gente que se va y uno dice, oye, qué dolor. No te vayas. ¿Cuándo volverá? No, y es rico, ¿verdad? Oye, ¿por qué te fuiste? No te vayas, quédate. Pero se mudaron de ciudad, oye. Lamentablemente, Que se note su que hace falta, no que sobre. Eso. Sí, que uno sea una persona que la gente le guste estar con uno. Sí. Pero hay otros que ni te juntes con este porque ya está haciendo Lashon Hará, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que hay que... Porque otro tema, la gente que es estafadora, que son rateros, que se van debiéndole a uno y todo, uno tiene la obligación de advertirle a los donde esa persona se fue, de decirle, esa persona es de peligro porque se quedó debiéndole dinero a varias personas, entre ellas a mí. Que son DEBM. Para ir terminando, para que el campamento fuera sagrado y la presencia divina pudiera residir en la tienda del encuentro, todo el campamento debía estar limpio de ese terrible pecado. Me parece que por esta razón, dice Rab Pinto, esta parashá fue llamada Nazó, dado que la palabra Nazó viene de la palabra Siná, que es odio, en referencia a que las personas deben odiar a todo aquello que pueda llegar a molestarlo en el servicio divino y su relación con el prójimo, entre lo cual se encuentra el pecado de Lashon Hará. Aquí, a continuación, en la palabra Nashó se detalla el sacrificio ofrecido por los Nesiim de cada tribu, aunque todos ellos llevaron exactamente el mismo sacrificio. A pesar de todo ello, la Torá vuelve a relatar una y otra vez las mismas ofrendas. Lo mismo lo vuelve a decir, aunque no haya ninguna diferencia entre ellas. Es necesario entender que por qué la Torá se caracteriza por esto, por su exactitud y su síntesis. En ese caso consideró adecuado repetir lo mismo una y otra vez. La pregunta es todavía más profunda, teniendo en cuenta que hay muchas alajot y mitzvot que solo son aludidas, mientras que en este tema se trata de manera vasta y reiterativa. Es preciso entender cuál es el secreto que se encuentra oculto aquí. Vino la tribu de Yehudá, el mismo sacrificio. La otra tribu, el mismo sacrificio. ¿Lo repitió para qué? Aparte para rescatar el valor de lo que estaban haciendo cada uno. Dice, todo el pueblo de Israel cada tribu hizo este sacrificio, el mismo en todas. No es lo mismo de rescatar el esfuerzo que hizo cada tribu por llevar el sacrificio. Pero de todas maneras, el Rab Pinto lo sigue desarrollando. Dice, podemos decir que el relato detallado de las ofrendas de los Nesiim le enseña al pueblo de Israel cuánto los ama Boré Olam. Porque a pesar de que generalmente la Torá es sintética y utiliza las palabras exactas, aquí se extiende
se extiende para demostrarnos la importancia del pueblo de Israel en general y de cada tribu en particular. Era rescatar, esta tribu lo llevó, esta también, la otra, todas las tribus. Dado que el pueblo de Israel es tan importante y llamado por Hashem, también es enorme el enojo contra quien se atreve a hablar mal de sus hijos, a tal punto que se debe alejar y permanecer aislado fuera del campamento para espiar por sus actos y para que no se impurifiquen los campamentos en los cuales yo resido. Así lo dice la Torah. Tira un guacal de tomate bueno, tiene un tomate podrido, los pudre a todos. Un guacal de tomate, Todos buenos. todos buenos, metieron uno podrido, chao pescado. Mire, que estaba también con eso, porque lo sacaban del campamento, estaba el pueblo de Israel, porque precisamente eran... Para no contaminar a los otros. Y era una impureza ocasionada por acciones... Por Benadán la Javerot. Por acciones intencionales. En cambio, la del muerto y la emisión de... No era Benadán, la Averot, que hacía alguien, que hacía la Shonara, o Mosí Shembra, era transgredir Benadán la Javerot, o sea, las relaciones interpersonales. Pero alguien se muere y tocaron el cadáver, no hay Benadán la Javerot ahí. O alguien es Valkeri, que tiene una polución nocturna, no hay Benadán la Javerot, ¿no? Pero Benadán la Javerot sí hay en la Shonara, o sea, la transgresión de romper las relaciones interpersonales, podemos decirlo así. Una pregunta, ¿al esclavo Kenaní le daba Sará o no? No, no estudié de eso. Que yo sepa, no. La Sará le da solamente los judíos. Solo a los Yehudim. Bueno. Y si llega alguien y un muerto y se muere la persona y lo toca para ahí está vivo y está muerto efectivamente y se ve, no más que se murió porque esa persona era No, pero no, o sea, es por los vivos, ¿no? Sí. De todas maneras damos la drashá por la Haslajá de la empresa Eden Worldwide en Inglaterra, la empresa Laboratorios Mineralim aquí en Colombia, por la Haslajá y Refuah Shelema del doctor Gabriel y doña Rivka y toda su familia, Haslajá y Refuah Shelema de doña Yeshayahu y doña Sara y toda su familia, Haslajá y Refuah Shelema de doña Yochebet y toda su familia, la Haslajá del señor Eduardo Milques, éxito en todos sus planes a realizar, por la Refuah Shelema de Dana, hija de doña Esperanza y de don Joseph Swanser, los estudiantes del Ben Midrash acá, por la Refuah Shelema de la hija de don Isaac Fierro, ¿no? Se llama... Dana. Ya te digo cómo se llama. Se llama Esther Hadassah. Esther Hadassah, hija de Sara. Y por la Haslajá de todos los estudiantes del Ben Midrash Rabbi Moshe Maimón. Amén. Hasta la próxima.